Este video es el cuarto de una serie que estamos haciendo sobre división de polinomios en el sentido práctico. Ya tenemos en este canal videos asociados a la división de polinomios desde un punto de vista teórico y los teoremas asociados a eso. Y en estos videos de ahora estamos trabajando la parte de los ejercicios asociados a esos temas. Vamos a ver algunos ejemplos un poquito más complejos en este video que los casos anteriores. Fíjense este problema, por ejemplo. Tenemos que hallar a y b, o sea, dos parámetros en un polinomio que está escrito aquí, 3x al cubo más ax al cuadrado más bx menos 3, sabiendo que dividido entre otro polinomio, x al cuadrado más 3x menos 2, da un cociente q de x, que la letra no lo da, pero sí nos da el resto, que es 7x menos 7. Vamos entonces a resolver este problema. Tenemos dos parámetros para hallar. Entonces, si la letra me dice que tengo una división, vamos a plantear la división. Vamos a dividir ese polinomio entre el otro polinomio. O sea, p de x, este de aquí, dividido el polinomio que es el divisor que dice aquí. Entonces, vamos a hacer esa división en función de los parámetros, o sea, no los vamos a abandonar a los parámetros y no nos va a importar el cociente, sino el resto, porque de eso es que nos da dato. Entonces, hagamos la división. Primero que nada, tomamos el primer término, lo dividimos entre x al cuadrado y nos da 3x. Recuerden que 3 sobre 1 me queda 3, y x al cubo sobre x al cuadrado, restamos los exponentes, 3 menos 2 nos queda 1, es x a la 1, por eso simplemente escribimos x. En el siguiente paso vamos a multiplicar este 3x por todos estos términos que están acá, y lo vamos a escribir debajo del polinomio cambiándole los signos. Recuerden que también hay un video en este canal de cómo se efectúa la división de polinomios. Entonces, fíjense, 3x por menos 2 nos queda menos 6x, pero colocamos más 6x. 3x por 3x son 9x al cuadrado, pero colocamos menos 9x al cuadrado. Y 3x por x al cuadrado es 3x al cubo, pero colocamos menos 3x al cubo, o sea, siempre los opuestos. Una vez que tenemos este paso hecho, pasamos raya y sumamos esos términos. El tema de haber cambiado acá los signos era porque en realidad hacemos una resta. Pero al haberle cambiado el signo, sumamos, que es lo mismo. Pasamos raya entonces y vemos el resultado. Siempre los primeros términos se cancelan porque quedan opuestos. Y en x al cuadrado tenemos a y menos 9. Por eso colocamos entre paréntesis a menos 9. X al cuadrado. Corresponde a la suma de estos dos. Y con x tenemos b y tenemos 6. Por eso ponemos entre paréntesis b más 6. ¿Qué sigue después? Bajar ese 3, que está restando como menos 3. Y repetimos el proceso, es decir, tomamos ahora el término principal y lo dividimos entre el coeficiente principal del divisor. O sea, a menos 9 x al cuadrado sobre x al cuadrado. Fíjense que aquí tenemos a menos 9 sobre 1, que es a menos 9. Y x al cuadrado con x al cuadrado nos da 1, por lo tanto se cancela. Y era lógico que si ya teníamos un término de primer grado, lo otro tenía que ser término independiente de x, o sea, no podía tener x. Y se repite el proceso. Este a menos 9, ahora tenemos que multiplicarlo por estos tres términos de aquí, y lo que nos dé, colocarlo debajo de este polinomio, pero cambiándole los signos. Veamos. Si hacemos a menos 9 por menos 2 primero, sería menos 9 por menos 2 da más 18. Colocamos menos 18. Y a por menos 2 es menos 2a. Colocamos más 2a, siempre cambiando el signo. Ahora vamos a hacer a menos 9 por 3x. Nos va a dar en x, obviamente, porque esto es un término independiente, por algo que tiene algo de primer grado, nos va a quedar solo una x. Vamos a hacer la distributiva con el 3 nada más. A por 3 son 3a, pero colocamos menos 3a. Menos 9 por 3 son menos 27, colocamos más 27. Todo entre paréntesis por x, porque obviamente todo esto por 3x va a quedar en x. Por último, multiplicamos a menos 9 por x al cuadrado, que nos da lo mismo, pero con el signo cambiado, que se lo ponemos aquí afuera del paréntesis, y es más visible de esa forma que cuando sumemos, este término se va a cancelar con este. Entonces, ahora hacemos ese paso. Sumamos, se nos cancela este como dijimos, y bueno, ¿qué tenemos en x? Tenemos b, que está aquí, tenemos menos 3a, que está aquí, 6 más 27 son 33. Y término independiente tenemos 2a, y menos 3 menos 18 queda menos 21. La letra dice que
ese resto que nos queda, porque aquí terminó la división, es 7x menos 7, que es lo que dice aquí. Por lo tanto, esta primera parte es 7x y esta segunda es menos 7. De ahí vamos a sacar los datos para poder continuar con este ejercicio. Es decir, el 2a menos 21 va a ser menos 7, que es el término independiente. Podemos despejar perfectamente la a, es decir, el 21 pasa sumando, 21 menos 7 queda 14, y después el 2 dividiendo, 14 sobre 2 nos queda 7. De esa forma ya tenemos la a y la podemos sustituir aquí para después sí, como esto lo vamos a igualar a 7, despejar la b, que es la letra que nos falta. Así que entonces ahora lo que vamos a hacer es eso. En lugar de colocar acá a, colocamos lo que nos dio 7. O sea, menos 3 por 7 en vez de menos 3 por a, que es menos 21. Más b, más 33, es igual a 7, porque es el coeficiente de x, fíjense. Entonces tenemos esta ecuación, y de esta ecuación podemos despejar b. El 21 negativo con el 33 nos da 12. Entonces esto es b más 12. Por eso colocamos acá que b más 12 es igual a 7. Pasamos ahora restando el 12 para la derecha, nos queda 7 menos 12, lo que nos da menos 5. Entonces quedó el resultado final. Tenemos que a vale 7 y que b vale menos 5. Y es lo que pedía hallar el ejercicio. A 7 y b menos 5. Vamos a este otro caso, muy parecido al anterior, pero tiene algunas diferencias. Aquí lo que tenemos es de nuevo un polinomio que tiene dos parámetros, a y b. El ejercicio propone hallar esos dos parámetros, sabiendo que al dividirlo, obviamente a este polinomio, entre este otro x al cuadrado más x menos 5, da un cociente que se va a llamar q de x, que no nos dice quién es, y un resto de r de x que tampoco sabemos de qué se trata, pero nos dice que hay una relación entre ellos, que la resta entre el cociente y el resto da por resultado este polinomio, que es 8x menos 8. Entonces este tipo de ejercicios que parecen bastante complejos, porque no da los datos directos, sino que da datos como enmascarados al decir que nos da una resta y ese tipo de cosas, vamos a hacer el planteo, que es lo mejor. Habla de una división, entonces vamos a hacer una división. Habla de que este polinomio de aquí se divide entre este polinomio de aquí. Entonces vamos a hacer la división. Colocamos el primer polinomio, p de x, y el segundo, que es el divisor. Y empezamos a hacer entonces la división. Vamos a dividir el primer término, x al cubo, entre x al cuadrado. A sobre 1 nos queda a, y x al cubo sobre x al cuadrado, se restan los exponentes, 3 menos 2 nos queda 1, así que aquí nos va a quedar a por x. ¿Sí? Ese es el resultado de dividir a x al cubo entre x al cuadrado. El primero del polinomio con el primero del polinomio divisor. Y ahora repetimos los pasos que hicimos hace un ratito en el otro ejercicio. Vamos a multiplicar a por x por todos los términos estos. Lo vamos a colocar acá abajo, cambiándole los signos para después sumar. Ax por menos 5 son menos 5ax, pero colocamos más 5x. Recuerden que se cambia el signo. Ax por x es ax al cuadrado. Colocamos menos ax al cuadrado. Ax por x al cuadrado es ax al cubo. Colocamos menos ax al cubo. Y ahora sí, pasamos raya y sumamos. Fíjense que siempre el primer término se cancela. En x al cuadrado tenemos b y menos a. Entonces nos queda b menos a entre paréntesis por x al cuadrado. Y en x tenemos un 5a positivo y un 57 negativo. O sea que 5a menos 57. 5a menos 57. Todo por x. Y ahora sí, una vez que sumamos esto, bajamos el 12. Y repetimos el proceso. Este primer término es el que se va a dividir entre este término. b menos a entre 1 nos da b menos a. Y x al cuadrado entre x al cuadrado se nos cancela y nos da 1. Así que nos queda entonces solamente b menos a. Ahora sí, fíjense, y tiene sentido esto, teníamos un término de primer grado, era obvio que lo que seguía era un término independiente de x. Y ahora se repite el proceso que hicimos hoy. Multiplicamos b menos a por cada uno de estos términos y lo colocamos debajo de este polinomio que nos quedó aquí. Veamos. Menos 5 por menos a son 5a, pero ponemos menos 5a, es este que está acá. b por menos 5 son menos 5b. Como cambiamos el signo nos queda más 5b, es este que está acá. Simplemente cambié el orden para que quedara alfabético, pero vieron que estoy respetando los signos, no importa el orden. Eso es multiplicar b menos a por menos 5, lo que nos dio acá. Ahora vamos a multiplicarlo por x.
es b menos a por x, pero como cambiamos el signo, colocamos a menos b por x, que es lo mismo. O poner un menos fuera de paréntesis y escribir b menos a, o simplemente cambiar el orden y poner a menos b, es exactamente lo contrario. Ahora b menos a por x al cuadrado, acá sí preferimos poner el signo de menos cuando multiplicamos para que cuando pasemos raya se cancele esto y sea más visible que si colocáramos a menos b. No estaría mal poner aquí a menos b en lugar de b menos a, pero con este menos es más visible que son términos opuestos y de esa forma cuando sumemos ahora podemos cancelarlo. Entonces se nos va este término, obviamente de grado 2, y nos queda la siguiente suma. En x tenemos para sumar 5a y una a, son 6a. Tenemos un menos b que está aquí y menos 57. Y términos independientes tenemos un menos 5a que está aquí, un 5b que está aquí y el 12 que está aquí. Este entonces es el resto de esa división, que no la tenemos. Y este es el cociente. ¿Qué sabemos de ellos? Que la resta nos da 8x menos 8. Entonces lo que vamos a hacer es, como tenemos bien identificados quiénes son el cociente y quién es el resto, vamos a plantear en limpio primero, vamos a copiarlos aquí, este es el cociente y este el resto, son los que están marcados en rojo, los pasamos para acá, y vamos a plantear esa resta entonces, que tiene que dar 8x menos 8. Entonces, esa resta sería, a esto le vamos a restar esto. En x, fíjense que tenemos un término y acá también, y término independiente es el resto y acá también. Entonces vamos a hacerlo en orden. Primero vamos a ver en x la resta. A le vamos a restar esto que está acá. Entonces le cambiamos los signos. O sea que ponemos A tal y como está porque es el original, el que está siendo restado. Le ponemos menos 6a porque estamos restando, más b porque cambiamos el signo, y más 57 porque le cambiamos el signo. O sea, acá lo que hicimos fue restar ax menos todo este paréntesis por x. Es lo que está acá. Y ahora el término independiente. Tenemos b menos a, que es el de q, y después restamos esto, que como lo vamos a restar le cambiamos los signos. En vez de menos 5a colocamos 5a positivo, en vez de 5b ponemos menos 5b y en lugar de 12 ponemos menos 12. Y de esta forma nos queda entonces esa resta, que esta resta es la que nos da 8x menos 8. Vamos a ordenarla un poquito. A menos 6a nos queda menos 5a. b y 57 quedan estando ahí. Y acá el término independiente tenemos menos a y 5a, son 4a. Tenemos un b y menos 5b, son menos 4b. Y después nos quedó el menos 12 que está aquí. Esto sí es exactamente 8x menos 8. Es decir, que toda esta primera parte es el 8 y toda esta segunda parte es el menos 8. De esta forma, ¿sí? Eso es el resto, entonces, con el cociente de restados. Ahora de ahí sacamos dos ecuaciones y con eso vamos a resolverlas y hallar quién es A y quién es B. Entonces, de la primera ecuación, esta que está aquí, sacamos que esto es 8 por comparación. ¿Sí? Menos 5a más b más 57 da 8. Es lo que pusimos acá. Vamos a pasar el 57 restando para la derecha. 8 menos 57 queda menos 49. Así tenemos una ecuación de dos incógnitas de primer grado ya sacada en limpio. Ahora nos toca lo mismo pero con la segunda. 4a menos 4b menos 12 tiene que dar menos 8. Es lo que dice acá. Entonces lo que vamos a hacer es pasarla en limpio. 4a menos 4b nos queda esto. El 12 que está negativo lo pasamos sumando, que con el menos 8 nos queda 4. Y por último, una simplificación. Fíjense que todos estos números son 4, son múltiplos de 4, por lo tanto podemos dividir todo entre 4 para que nos quede esta ecuación que es mucho más sencilla. 4a sobre 4 nos queda a, menos 4b sobre 4 nos queda menos b, y 4 sobre 4 nos queda 1. De esta forma entonces obtenemos las dos ecuaciones que vamos a utilizar para resolver ese sistema y hallar a y hallar b. Acá las tenemos copiadas en limpio. Fíjense que son las mismas. Estas que teníamos abajo en rojo son las que están aquí. Ahora bien, vamos a hallar una y otra incógnita. Entonces, vamos a primero eliminar la b para hallar la a. Fíjense que tengo más b y menos b. Entonces, al sumarlas, se nos van a cancelar. Por eso pusimos un 1 y un 1, indicando que vamos a multiplicar por 1 esta y por 1 esta. De esa forma estamos diciendo, vamos a dejar igual ambas ecuaciones. Así cuando las sumemos, se nos cancela solamente la b. Haciendo esto, las copiamos de nuevo, pasamos raya y sumamos. Fíjense que b menos b se nos va, menos 5a más a son menos 4a, y menos 49 más 1 son menos 48. Ahora sí, despejamos la a, el 4 ese que está multiplicando pasa dividiendo, manteniendo su signo, ¿no?
y menos 48 sobre menos 4 nos queda 12. De esa forma tenemos que A vale 12. Vamos a hacer ahora lo siguiente, pero eliminando A, en este caso para poder hallar B. Si quisiéramos eliminar la A, vamos a multiplicar por 5 la ecuación de abajo, para que se nos vaya menos 5A con un 5A que aparezca acá. De esta forma, ¿sí? Por 1 arriba queda igual la ecuación de arriba, y por 5 la ecuación de abajo. Entonces fíjense, por 1 dijimos la de arriba, multiplicamos todo esto por 1, por lo tanto lo dejamos igual. Después por 5, o sea, A por 5, 5A, menos B por 5, menos 5B, y 1 por 5 queda 5. Ahora sí, ya vamos a poder sumar esto para que se nos cancelen los términos en A. Sumamos, efectivamente se nos cancelan, B menos 5B queda menos 4B, menos 49 más 5 da menos 44. Y ahora sí podemos despejar la B, ese menos 4 que está multiplicando pasa dividiendo, y menos 44 sobre menos 4 nos queda 11. En definitiva, llegamos a que A vale 12 y que B vale 11. Recuerden el procedimiento general. Hablaba el ejercicio de una división, planteamos la división. Obtuvimos una expresión para el cociente y una para el resto que dependían de los parámetros. Y después usamos este dato, que la resta de ellos nos daba 8x menos 8. Entonces, comparando los términos del mismo tipo, obtuvimos dos ecuaciones que son estas y resolvimos ese sistema, hallando A y B, que son los parámetros buscados. Con ello podemos obtener entonces el polinomio, ¿sí? Bien. De esta forma queda terminado este video. Espero haber sido claro. Si no, pueden pausarlo y volver a mirar la parte que les cueste más. Y si no, con mucho gusto, si tienen preguntas, las pueden dejar en la caja de comentarios y con mucho gusto se las voy a responder. Un gran abrazo para todos.